Esto es Reimaginando la Vida, un podcast para salirnos de la inercia, observar en perspectiva junto a diferentes expertos cómo es la vida hoy en las ciudades, comprender mejor la crisis climática y reimaginar visiones esperanzadoras sobre cómo nos gustaría que fuera el futuro, mapear los posibles caminos hacia ellas y suplir las distopias que tengamos en la cabeza. El cambio climático es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad y por lo tanto hay mucho que hablar y hacer al respecto. Así que gracias por estar aquí y manos a la obra. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Reimaginando la Vida. Hoy estoy en serio muy emocionada de poder platicar con María Violante, que es creadora de la marca Remedios del Bosque, creadora y directora de esta marca que yo soy muy fan porque, en primer lugar, porque es una marca hermosa, en segundo lugar, porque mi cara siempre la siente como un súper apapacho, y en tercer lugar, porque me encanta que es una marca natural, que utiliza ingredientes naturales y que además se siente hecha con conexión y con cariño y con ganas. Entonces, qué honor poder platicar contigo hoy, María. Qué honor poder saber un poco más de qué hay detrás de esta marca. Y pues bienvenidísima. Muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad me encanta poder platicar más sobre nuestra trayectoria, sobre por qué hacemos estos productos, que muchas veces vemos muchas marcas, ¿no? De diferentes, y todas las marcas tienen algo muy, muy especial o tienen algo mucho de valor, pero creo que la historia y todo lo que hace el universo de Remedios del Bosque es muy, muy amplio. Entonces, tener estos espacios para poder contar un poquito más, lo agradecemos un montón. Entonces, pues feliz de estar aquí compartiendo contigo hoy. No, gracias. Es que además me da la impresión de que estás llena de sabiduría. Otros podcasts en los que te he escuchado, wow, me encanta todo lo que hay detrás de ti. Siento que tienes muchísimo que aportar. Me recuerdas un poco a Circe de la mitología griega. Siento que hay mucho que tienes que compartir. Entonces, en general me gustaría tocar dos temas principales, además de, por supuesto, de cómo es la marca, cómo son los productos. Y una es la conexión y desconexión con la naturaleza. O sea, poniendo a las cremas y cosméticos como ejemplo. Y otro tema que me gustaría tocar es un poco el concepto de belleza. Porque creo que muchas veces, bueno, a mí me da la impresión de que podemos tener este paradigma de que lo natural no va de la mano con la belleza. Y bueno, desde mi perspectiva, eso todo lo contrario, porque es demasiada la belleza que podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría ir, pero antes me gustaría conocerte un poco mejor y conocer sobre las diferentes vidas por las que has pasado antes de llegar a esta en la que ya creas Remedios del Bosque. Sí, claro. Feliz de contarte un poquito. Bueno, yo soy originaria de Pachuca. Actualmente tengo 37 años. Soy mamá de dos pubertos adolescentes, una niña de casi 12 años, de 11 años, y un niño de 9. Y la verdad es que, bueno, yo pues nacida, crecida en Pachuca, estuve, la verdad, como con una infancia bastante tranquila, literal como muy pueblerina, ¿no? La ciudad de Pachuca era muy pequeña, era como donde los mineros británicos tenían como una colonia porque se dedicaban a las minas. Entonces, una ciudad, la verdad, sin mucho que hacer, la verdad, un lugar como semidesértico, bastante sencillo, simple, rústica la vida. Y la verdad es que siento que llegó un punto donde me quedó chico, ¿no? Donde también yo quería como, le decía a mis papás, pero es que yo quiero ir y quiero viajar, y me decían, pero bueno, ya estate quieta, ¿no? Y siempre era como la primera en querer jugar deportes de hombres, jugué fútbol desde muy chiquita, entonces como que, y mis papás me decían, bueno, pero ¿cómo te vamos a meter a un equipo de fútbol si ahorita solo hay equipos de fútbol varonil, ¿no? No hay equipos de fútbol femenil. Yo decía, no importa, ¿por qué no puedo jugar con ellos, no? O sea, como que me decían, no, pero el fútbol es de niños. Yo decía, no, pero ¿por qué no puedo, no? Entonces, como que
justo mis papás empezaron a apoyarme, me metieron a jugar en este tipo de equipos y conforme fui creciendo, siempre estuve como en eso, ¿no? Como en diferentes deportes o diferentes proyectos, también como siempre muy rodeada de hombres, pero haciendo como también mi camino, ¿no? Entonces, demostrándome de alguna forma que yo también podía hacerlo. Entonces, como que así empieza un poco mi primera parte de la infancia, mi primera parte de la vida. Y en el camino conozco al papá de mis hijos, a Joaquín, y con él decidimos pues formar una familia, empezar a literal como empezar a esta vida más natural. Yo ya tenía como mucha, viniendo de Pachuca, pero ya había vivido en la Ciudad de México, me fui a estudiar al claustro de Sor Juana, a la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue a estudiar producción de artes escénicas, otra cosa completamente, ¿no? Producción de artes escénicas, me encantaba todo el tema de organizar, producir, como resolver, como que siempre fue algo como muy innato, ¿no? O sea, resolver, hacer y poder ver un evento, o poder ver una obra de teatro, poder ver una ópera. Entonces, para mí eso era increíble. Y me encantaba mi escuela, ¿no? O sea, para mí era como, wow, mi escuela está llena de artistas y llena de antropólogos y como que en general me encantaba ese ambiente. Vivía en esta calle peatonal en la Ciudad de México, Regina, ¿sabes? Como que ese estilo de vida muy, muy, muy bohemio, pero también muy simple, ¿no? Me encantaba, pero justo ahí fue cuando empecé con una amiga antropóloga. Estaba muy metida con el tema de la partería y con las médicas tradicionales. Y ella pues empezó a contarme de este proyecto que tenía de parteras, de empezar a hacer como simposios y como también empezar a crear paneles de discusión y donde las parteras podían hablar de las necesidades que tenían en ese momento para poder compartir sus saberes hacia las siguientes generaciones. O sea, la verdad, un proyecto increíble que ella estaba organizando pues digamos, con su equipo, con su salón. Y nada, o sea, en un momento me dijo, oye, tú que organizas eventos, ¿no? Porque nosotros, o sea, la licenciatura de producción de artes escénicas se reduce a los que producen, los que hacen eventos, ¿no? Entonces, literal era como, bueno, tú que haces eventos, ayúdame a hacer un evento, un encuentro de partería tradicional en el Altiplano Potosino. Por supuesto que recursos hay muy poquitos y lo de siempre, ¿no? Entonces dije, bueno, aparte universitarias, entonces dije, ok, vamos a hacerlo. Y yo creo que me fui más o menos 2 semanas a vivir a esa zona. O sea, yo venía de un contexto, de alguna forma, pues sí, citadino, ¿no? O sea, aunque era de pueblo y demás, pero era citadino. Cuando llegué a esta comunidad fue un shock tremendo porque yo creo que pocas veces he estado en una comunidad tan de escasos recursos, como realmente yo creo que agua tenían de vez en cuando, luz no tenían, maíz de vez en cuando, solo molían el maíz y molían yo creo que 500 gramos de maíz, medio kilo de maíz, cada vez que molían y era en un molino de a mano. O sea, era como un contexto que después yo vivía en una comunidad en Oaxaca y dije, no, aquí estamos, pero abundantes y ricos, ya sabes. O sea, y me di cuenta de cómo la abundancia también de estas personas no radicaba en lo material, ¿no? Sino la abundancia de estas personas radicaba en cosas mucho más profundas, en literal entendimientos más profundos, ¿no? Entonces, eso me voló la cabeza y para mí fue como, ¿qué pasa con estas personas tan increíbles? ¿Qué pasa con esta gente que trabaja con la tierra, que trabaja con las plantas, pero al mismo tiempo que tiene un entendimiento tan profundo de la vida, ¿no? Entonces, como que me empezaba a dar cuenta de cómo ellas identificaban las enfermedades, ¿no? Las enfermedades para ellas tenían una raíz, no era como una gripa normal, no era como no era, ay, sí, te bajó el sistema inmune, era como realmente una raíz mucho más profunda a nivel emocional, a nivel algo que había sentido, alguna ira, algo que estabas pasando
que se había traducido en una enfermedad. Y a partir de tratar así la enfermedad, entonces la gente se empezaba a curar. Eso para mí fue como, o sea, imagínate, ¿no? Es como magia, literal. En ese momento yo decía, esto es magia. O sea, alguien que me explique. Y juntaban partes de algunas piedras o algunas harinas de rocas, algunos minerales con plantas, literal como en unos pocillos así como de bruja, ¿no? Ajá. O sea, para mí fue realmente como, te diría que hasta una iniciación, ¿no? ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Y yo iba a organizar un evento, ¿no? O sea, yo iba literal y para mí fue como una cierta iniciación en ese momento y decidí regresar y dejar la escuela. Bueno, terminé la escuela, pero literal dije, mi camino es otro, ¿no? Entonces empecé a comprarme libros, empecé a devorar bibliografías que tenían que ver con herbolaria, todo lo referente a la herbolaria, empecé a conectar con parteras de la zona, más que nada principalmente de Texcoco, del Estado de México, o sea, como que empecé a ir mucho a esa zona y encontré que por parte de la Universidad de Chapingo había un diplomado de herbolaria y diplomados de varias medicinas alternativas, sobre todo enfocado pues a la historia de México, al linaje ancestral de medicinas tradicionales mexicanas. Y por ahí me empecé a meter, empecé a estudiar los fines de semana, en lo que terminaba la universidad en el claustro. Y ahí fue cuando dije, bueno, ya quiero hacer la transición. Hice la transición y empecé a enfocarme mucho más en la parte de herbolaria, a estudiar, también en la parte de agronomía, a estudiar más sobre agricultura con prácticas regenerativas, ¿no? Porque en la escuela realmente no, nosotros preguntábamos, oiga, Miss, oiga, profe, ¿de dónde vamos a conseguir estas plantas, no? Ellos no se van al mercado y las piden así, ¿no? Pero muchas veces no sabíamos cómo habían sido sembradas, cómo habían sido cosechadas, y detrás de la cosecha misma, detrás de la siembra misma, detrás de la salud de la tierra, radica también la salud de las plantas, por lo tanto, la salud de las personas y por lo tanto, los compuestos que podamos extraer de forma correcta. O sea, como que hay un hilito conector, ¿no? Desde de la salud de la tierra hasta la salud de las personas. Entonces, yo me empecé a meter mucho en este tema para poder entender un poco más sobre cómo sembrar pues de forma correcta, meterlo en un sistema que fuera más biodiverso, que no fueran plantas aisladas, la importancia de cubrir el suelo, la importancia de que hubiera otros elementos, otras plantas, no nada más plantas medicinales. Entonces, todo esto fue como el inicio de cuando empecé a profundizar más en en todos estos aprendizajes, y la verdad es que te puedo decir que no siento que voy ni al 10% de lo que tendría que aprender. O sea, el mundo de la herbolaria, el mundo de la siembra, el mundo de las plantas es un mundo inmenso. Yo sigo aprendiendo y me encanta, me fascina, y conozco plantas nuevas y remedios nuevos y modos nuevos. Y ahí lo puedo conectar un poco también con esto que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa por qué una crema se puede volver un canal para conectarme con la naturaleza, ¿no? Y justo creo que, bueno, después de esto, yo empecé Remedios del Bosque hace 12 años, este año cumplimos 12 años. Pero me encantaría, antes de que ya entremos en el tema de Remedios del Bosque, me encantaría, es que tengo muchísimas preguntas sobre esta etapa, está muy interesante. Todas, que hayas vivido como este acercamiento a esta otra forma de pensar y de vivir. Y a ver, o sea, regresándome a cosas súper básicas. O sea, ¿por qué se hizo ese evento ahí? O sea, supongo que ellas ahí vivían justo por estar cerca de las hierbas, ¿no? Era una de las zonas con más parteras, como parteras de cierta edad, que son como parteras con mucho conocimiento muy antiguo, unas parteras que también utilizaban ciertos remedios de esa zona. O sea, era como, digamos que eran las parteras del altiplano potosino, entonces venían las de Matehuala, Estación 14, o sea, como de toda la parte del desierto de San Luis Potosí. Y estas mismas condiciones no son iguales a las de Oaxaca ni a las de Estado de México, ¿sabes? Entonces,
tradiciones de esa zona todavía lo hace más, pues muy interesante. La verdad es que yo te diría para mí de los eventos, de los proyectos más interesantes, porque aparte no hay nada en el desierto, ¿no? Entonces, ¿cómo cortan esas parteras? ¿Cómo cortan cordones umbilicales si no tienen tijeras de circuncisión, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que para mí fue como el entender cómo con esta base de la vida, fue como un regresar a los orígenes de la vida, ¿me entiendes? Como en esos momentos donde no existían las tijeras y no existían los cuchillos, cómo cortaban un cordón umbilical, ¿no? Sí. Entonces, ha sido, o sea, para mí fue muy, muy interesante ver que, por ejemplo, el cordón umbilical lo cortaban con vela, porque es una forma de cauterizar, ¿no? Entonces, se cauteriza por completo y no necesitan utilizar ninguna herramienta. Entonces, y es lo más higiénico y es lo más, o sea, para no son cosas que por supuesto que hoy en nuestro día citadino, para nada tendrías en el radar. Y cuando suceden estos momentos o esos eventos, te llenan también de como de recordar la vida desde el inicio, ¿sabes? Wow, qué suerte tuviste de llegar a esa experiencia y de saber aprovecharla, saber aprender de ella. Y a ver, estas parteras, o sea, me imagino que son consideradas como las médicas, como de la zona, ¿no? Porque Claro. Y a ver, que también existen estas dos polaridades, ¿no? Existe ya muchísimo la polaridad en las comunidades que yo viví y que experimenté muchísimo y sigo experimentando. Muchas de las comunidades ya no se quieren tratar con plantas medicinales, ¿no? Ya lo ven como algo de los abuelos, algo que ya no es del progreso, ¿no? O sea, como que eso no es el progreso es ir a la clínica y tomarte el paracetamol. Y muchas de las comunidades tienen esto no todas, hay comunidades que están más organizadas, te podría decir, como comunidades más conectadas entre ellas. Entre más está conectada una comunidad, y me he dado cuenta de esa tendencia, entre más una comunidad está conectada entre ella y se cuidan entre ellos, más usan plantas medicinales. Entre menos, están más separados o hay conflictos políticos o hay conflictos de cualquier tipo, más utilizan la medicina alópata, ¿no? O sea, más utilizan las medicinas y las pastillas, medicina alópata en general. Entonces, me he dado cuenta como de esa sensibilidad de cuando un grupo está bien unido, se organizan, varias tienen diferentes plantas, sigue siendo literal, la hierbera de la zona sigue siendo la curandera, ¿sabes? Siguen siguiendo en todo este tema. Y todavía yo creo que en las comunidades en nuestro país, en la mayoría, siguen creyendo todavía en el tema como del susto, de todo esto, de las limpias, que al final forma parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, sí, creo que hay estas dos vertientes, como los que todavía protegen y los que ya no creen en ese tipo de medicina. Y otra pregunta, ¿cómo crees o por qué crees que tú llegaste con esta mente como abierta, lista para absorberlo todo? O sea, durante tu vida, antes de esta etapa, ¿cómo fuiste asegurando o logrando que tu músculo de tu cerebro fuera flexible? O sea, ¿era algo que ya traías de familia o cómo fue para ti este shock de llegar y cómo que parteras? Y te voy a ser súper sincera y yo creo que sí tiene que ver con que tuve un gran maestro. Para nada mi familia viene de apertura de mente, nada. O sea, pero tuve un gran maestro en la universidad que en Chapingo, que justo para él era muy importante que probáramos todas las plantas, o sea, todas, ¿no? Sin importar como, o sea, literal nos decía, si vamos a agarrar una planta y nos va a picar, muy probablemente nos va a picar y hay que sentir la sensación, que solo así la vamos a conocer, ¿no? Pierdes el miedo también, ¿no? Exacto, entonces como que muchas de las plantas las empezamos a conocer así, muchas. Y también él en un viaje que hicimos después de me parece que fue antes, que fui por primera vez al desierto, con mi grupo de la escuela,
literal, él dijo, fuimos a diferentes zonas, ¿no? Fuimos a zonas tropicales, fuimos a zonas semidesérticas, bosque mesófilos, o sea, como que fuimos de grupo, ya sabes, con práctica de campo, íbamos todo el grupo, acampábamos una noche y regresábamos a la escuela, ¿no? Entonces, como que hacíamos mucho esto y probábamos las plantas. Cuando fuimos al desierto, dijo, vamos a probar el peyote. Y todo, ¿cómo? Pero es psicoactivo y la universidad y la academia y ya sabes, y él decía, sí, pero estas medicinas son la base de nuestra cultura y permiten acceder a otros lugares donde otras plantas no nos permiten. Y justo creo que mucho de lo que hoy puedo describir, tiene que ver con mucho del entendimiento que ese maestro me hizo como aprender, ¿sabes? Como que siento que es mucho esto, siento que la vida está hecha para encontrar buenos maestros y cuando encontramos buenos maestros, la verdad, y aprendemos a caminar con eso, ¿no? Como que no nos volvemos como el gurú o, ¿sabes? Como que más bien permitirnos aprender de ellos y después formar nuestro propio camino, creo que eso ha sido de lo más increíble. Y él era así, él no nos decía qué teníamos que hacer, cómo lo tenemos que, como que nos enseñó principios, ¿sabes? Principios del trabajar con la herbolaria. Y cada quien los tenía que aplicar como mejor le diera su entendimiento. Y este fue un principio, tenemos que probarlas todas. Y creo que ahí fue cuando también dije, o sea, se me abrió mucho el espectro, ¿sabes? Se me abrió mucho la visión de decir, a ver, hay una energía vital, ¿no? Que existe en la tierra, que existe en las plantas, que existen todos los seres vivos. No nada más somos aquí nosotros queriendo gobernar y hacer, no, formamos parte de un todo, formamos parte de un ecosistema vivo, ¿no? Y cómo nosotros nos metemos a ese ecosistema, no queriéndolo gobernar y no queriendo mandar, sino dentro de ese ecosistema, ¿no? Entonces creo que por ahí tiene mucho que ver ese despertar también de conciencia. ¿Y cómo era cuando, por ejemplo, regresabas a tu casa, a tu mundo y, no sé, a lo mejor alguien se enfermaba en tu casa y a lo mejor había como este ya shock o conflicto de mundos? ¿Cómo vivías esa etapa en la que tú a lo mejor le platicabas a tus papás? Es que me platicaron todo esto, ¿qué hago? ¿Cómo lidiabas con esos dos mundos? Sí, pues yo creo que mi mamá me escuchaba más, mi papá cero, o sea, mi papá para nada confiaba en este tipo de medicina y ya, o sea, como que hubo un momento donde dejé por completo ya como de, ¿sabes? Como de insistir y lo hacía mucho más con mis amigas, ¿no? Como que mis amigas siempre eran las interesadas y siempre era la típica que llegaba con un vasito de unicel o un vasito que me había encontrado en la calle tirado con un poquito de tierra y una plantita distinta, ¿no? Y en mi terraza tenía 500 mini plantitas y unas que iban creciendo y unas que no iban creciendo. Y me decían, ¿pero para qué usas esta? Y yo no sé, es que no me acuerdo ni cuál es, pero vamos a ver que le salga hoja y vamos a ver cuál vamos a usar. Y entonces, como que con mis amigas me dieron la oportunidad de experimentar mucho. Entonces, como que con ellas empecé a hacer mis fórmulas, a hacer mis cremas, a hacer, ¿sabes? Como principalmente pomadas o cositas que iba haciendo para mí, pero pues obviamente con mis amigas. Mi mamá también probaba bastante de mis cosas, de mis menjurjes. Y la verdad es que justo así fue como empecé. ¿Te llegaste alguna vez a intoxicar? Digo, yo lo pregunto porque yo también amo experimentar, pero el otro día me pasó que tan simple como un té de romero me intoxicó. Sí, claro, todo. O sea, me he intoxicado con plantas, me ha salido urticaria de 3 días, me he llenado de granos por ponerme de todo en la cara. O sea, sin duda, ¿no? O sea, pero justo soy esa persona que experimento. Antes de dárselo a alguien, Sí. experimento muchísimo conmigo. Y he aprendido, obviamente, con el paso de los años, he aprendido mucho la importancia de la dosificación. O sea, como la relevancia de la dosificación, el rendimiento de las plantas, de también las plantas y todo este mundo vegetal nos invita mucho a despertar de nuevo la intuición, porque de verdad Ujú. sabemos cómo hacerlo. O sea, nosotros
sabemos qué cantidad de planta, qué forma, sabemos. Entonces, es nada más como volver a tener esa capacidad de volver a intuir, de volver a pensar bien o ir tomando poco a poco, como volver a esa intuición que hemos perdido mucho. Entonces, para mí es eso, es mucho como observar las plantas, observar si les dio mucho sol, tal vez van a ser plantas que van a tener muchísimo aceite esencial y muchísima fuerza, entonces tal vez van a necesitar estar más diluidas. Y es esta capacidad de volver a observar y poder aprender sobre la dosificación que es tan importante. Ok, 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 súper interesante. Y luego, ¿cómo llega Remedios del Bosque a tu vida? Ay, pues literal como una gran visión, ¿no? O sea, como empecé a crear productos porque estaba trabajando con una comunidad. Bueno, yo ya estaba, ya daba cursos, ya daba pláticas, ya estaba muy metida con este tema. Ya hacía huertos medicinales en diferentes zonas, en diferentes comunidades. Y embarazada de mi primera hija, justo, fue que dije, o sea, le dije al papá de mis hijos, oye, ¿por qué no nos vamos un rato a Oaxaca? Siento que yo podría aprender mucho más de parteras, estaba muy metida con querer ser partera, aprendiz de partera, entonces Wow. ya había estado en varios partos, ya había estado trabajando con parteras, entonces como que dije, si nos vamos un ratito, igual puede funcionarnos bien y vemos, no nos tenemos que ir tanto, pero yo quisiera irme para aprender, ¿no? Y aparte, embarazada, pues claro, era como mi propia escuela, ¿no? O sea, era como literal, yo traía todo listo para aprender. Y justo nos fuimos a una comunidad que yo conocía muy bien, a la que yo ya había ido en varias ocasiones y me gustaba mucho, una comunidad muy rústica, rural, una comunidad zapoteca, de hecho, en la Sierra Sur de Oaxaca. Y llegando ahí, empezamos rentando una casita, empecé a querer sembrar plantas como con esta bandera como un poco la bandera de colonizador que traemos sin querer, ¿sabes? Pero la tenemos, o sea, como de yo que vengo de la ciudad traigo la Ujú. información completa de qué Sí. necesitamos, ¿no? Y por supuesto que me llevé un súper aprendizaje y me mandaron a la goma y por supuesto que lloré y dije, no, pues nunca voy a poder hacer nada de esto y qué horrible y nadie cree en mí, ta, 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 ta. Y después, al poco tiempo, pues decidí más bien hacerlo yo misma en mi tierra, en mi Ujú, espacio, en mi parcela, y que poco a ujú, poco las que fueran interesándose, pues se acercaran. Y fue así, se empezaron a acercar mujeres, diferentes personas de la comunidad que justo querían volver, o sea, como que me preguntaban, pero ¿para qué usas esa planta? Porque la usaba mi abuela, nosotros ya no la usamos, pero mi abuela sí lo usaba, ¿no? Entonces, como empezar a volver a compartir estos saberes, volver a empezar como de nuevo a despertar esa curiosidad de lo que estábamos haciendo en el trabajo con la tierra. Y por supuesto que, ¿cómo que no aplicas pesticida? ¿Cómo que cómo que cubres el suelo? ¿Cómo estas prácticas que para ellas eran como súper alejadas y obviamente se acercaron principalmente mujeres, ¿no? ujú, Eran dos chavos jóvenes, o sea, como que chavitos de 15 años, por interés, curiosidad y después desarrollaron también mucha conexión también con las plantas medicinales y aromáticas, pero principalmente eran mujeres, madres principalmente. Entonces, empezamos a sembrar, yo empecé a sembrar, ellas empezaron a sembrar, luego empezamos a ver que ya tenemos muchas plantas y dijimos, creo que hay que procesarlas, ¿no? Hay que darles un valor agregado para que podamos seguir sembrando, porque al final eso ujú, queremos, tener plantas para remedios y empezamos a formular, empecé a formular, yo ya sabía formular lo básico que me habían enseñado en la escuela, que era jarabe, tintura, extractos, o sea, como lo muy básico. Y empecé también como a formular cremitas, desodorante, y en ese camino dije, no, espérate, creo que las cremas y los desodorantes no me están quedando bien, necesito aprender de química o de formulación, porque por supuesto que nos quedan bien ciertas cosas, pero otras cosas, pues no, porque no teníamos conservadores ni nociones químicas tampoco, ¿no? Entonces, ujú. ahí fue cuando también me metí a estudiar un diplomado que se llama Skincare Formulator en una escuela británica y justo pude como
entender cómo se formulaba a partir de entender las necesidades de la piel, que es muy distinto de Ajá, poder crear un producto y decir, este producto te va a hidratar, ¿sabes? claro. Pero necesitamos primero entender cuáles son las necesidades de la piel, entender por qué el colágeno hace lo que hace y qué se necesita para producir colágeno, qué se necesita para producir elastina, qué se necesita para producir ácido hialurónico y cómo un producto de cuidado personal, un producto de cosmética, puede alimentar a esas glándulas para que naturalmente tu cuerpo lo siga produciendo, que esa es toda la diferencia de comprar un producto que nada más va a ser como, pues, Esclavizarte. como una muleta, ¿sabes? O, nada, Ajá. o sea, realmente no lo necesitas, algo que es un alimento para tu piel. Ahí radica completamente las dos partes, ¿no? Entonces, empezamos con todo esto y justo empezamos a crear los productos, ellas estaban trabajando también conmigo, como muy de la mano, y le puse remedios porque yo embarazada trabajaba con una partera de la zona, de hecho, muy curioso porque yo iba buscando, ya sabes, a la típica partera tradicional mexicana, zapoteca, así, y terminé trabajando con una partera increíble, una de mis grandes maestras, alemana, literal alemana, ginecóloga que llevaba 30 años viviendo en la sierra en ese momento, o sea, Wow. impresionante, y trabajaba con ella y justo ella vivía en una zona muy alejada de donde yo vivía, a 40, 50 minutos en coche, 2 horas caminando para la gente que iba a verla, y me decía, necesito que tú de las plantas que tienes les empieces a dar remedios a la gente que vive de ese lado del cerro, ¿no? Literal. Ujú. Y le dije, sí, ok, entonces venían de repente, sobre todo parturientas, porque como yo ya había estudiado para ser dula, había aprendido como, había estado de aprendiz de partera, podía acompañar a mujeres, ¿no? En lo básico, tampoco me he Ujú. echado un parto ni nada, que digo, me lo hubiera echado y ahí como Dios nos diera a entender tanto a la parturienta como a mí, pero más bien fue como acompañarlas en un proceso de si tenían un dolor, cómo masajearlas, cómo ayudarles a que se sintieran mejor a nivel físico, hablar con ellas a nivel emocional, masajes, cerradas de cadera, como que eso. Y poco a poco, con ese, o sea, te digo, empecé con las mujeres embarazadas, pero de repente llegaba la hermana de la embarazada, oye, que tú das remedios, oye, la señora de los remedios vive aquí. Sí, pues yo creo que soy yo, ¿no? Me decían, no, 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 tu mamá, yo creo que es tu mamá, porque yo creo que me veían como chava, ¿no? Y no, 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 tu mamá. Y yo decía, no, mi mamá vive de Pachuca, pues, buscando a mi mamá. Entonces, como que empezó a darse de esa forma y empecé a dar estos remedios, empezaba a dar plantas o de los aceites que nosotros hacíamos o del jarabe que nosotros hacíamos, y literal me lo intercambiaban por huevo, por una gallina, por 5 lechugas, ya sabes, como que así era la dinámica. Y dije, claro, pues si yo la pusiera nombre a este proyecto, sería Remedios y estamos en medio del bosque, todo el bosque, ¿no? Simple. Fue como un poco guiarlo hacia ese lugar y la verdad es que también la palabra remediar me gusta mucho, ¿no? Y la palabra Ujú. remedios siento que identifica mucho la herbolaria de nuestro país, siento que representa mucho esa herbolaria, que tenemos un concepto de la herbolaria como el mercado, ¿no? O sea, el mercado, las hierbas Ujú. del mercado, y justo yo quería darle un resignificar o darle otro significado, no precisamente que tenga que ser su significado, pero dar otra opción del significado de herbolaria, que fuera que también se puede hacer en productos de altísima calidad, que también tienen una imagen increíble, Ujú. que queremos comprar, que queremos tener en nuestro baño, que queremos ponernos en el cuerpo. Entonces, entendiendo esta nueva época que también en la que vivimos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el cómo nace Remedios del Bosque. ¿Y cómo es ahorita? ¿Tienen un huerto? ¿Ustedes se encargan de sembrar y de cosechar todas las plantas? ¿Cómo es esa dinámica? Pues te cuento un poco, como que también lo que hicimos fue, porque tratar de sembrar todas las plantas para los productos empezó a volver una locura, ¿no? Ok. Y más, y creo que ahí también vino un gran aprendizaje para mí, o sea, un gran aprendizaje como de humildad, ¿no? De decir, a ver, no podemos hacer todo, o sea, hay cosas que sí podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer, y creo que
aprender a verlo por etapas me ayudó mucho. Como, ok, en esta etapa no lo puedo hacer. En la siguiente etapa voy a empezar a hacer esto y en la siguiente empezaré, ¿sabes? Pero verlo por etapas, porque empezaron a crecer mucho los productos que se vendían más, pero no teníamos abasto. Entonces, nosotras tenemos diferentes formatos, pero el que más nos ha funcionado y es el que hoy en día utilizamos casi todo el tiempo, es las mujeres de la zona con la que trabajamos, que es esta zona zapoteca en la Sierra Sur. En la Sierra Sur, en los valles centrales también de Oaxaca y en la costa chica de Oaxaca. Toda nuestra línea de herbolaria viene el 100% del campo. La línea de cosmética estamos ahorita definiendo, pero vamos a tener 2 o 3 materias primas que vienen específicamente sembradas de estas chicas, ¿no? Tenemos hoy en día una que está por lo regular en todos nuestros productos, que es el amamelis. Amamelis sembramos bastante. Y en general, la parte de la herbolaria, o sea, de estas plantas medicinales que están dentro de la línea herbolaria, pues son lo que sostiene también nuestro proyecto social. Una de las cosas que tenemos como planeado ya hacia el futuro es que toda nuestra línea se unifique por una o dos materias primas que son las que estamos trabajando para que se pueda expandir, ¿no? Eso, y otra es que la verdad es que soy muy clavada con el tema de la trazabilidad porque para mí así es, ¿no? La trazabilidad es entender el origen de dónde vienen las materias primas, porque estoy muy metida con el tema de la tierra y porque me importa mucho que venga realmente de un lugar que están teniendo, si no están en un camino a la regeneración, por lo menos que haya un entendimiento de mejorar sus procesos para la sustentabilidad y luego la regeneración, ¿no? Entonces, como que eso ha sido un proceso, pues te diría yo, súper, súper complejo, pero hemos logrado encontrar materias primas mexicanas en su mayoría. Te diría que el 90% de nuestras materias primas son mexicanas, el 10% son sudamericanas. Entonces, la verdad es que somos muy clavados con el tema de las materias primas y que se hagan bien, que sean mexicanas, que vengan hemos ido a conocer diferentes ranchos y diferentes lugares donde podemos justo colaborar y ver que sí están haciendo buenas prácticas, ¿no? Que eso es algo muy importante para nosotros. Ok, ok, ok. Oye, y me da curiosidad, entonces tu hija nace en la sierra y me imagino que vive sus primeros años ahí. Digo, explicas un poco más de toda esta etapa en una entrevista que te hizo Víctor Sadia, que se me hace una gran entrevista, y lo cuentas como con mucho detalle, pero yo me quedo con la curiosidad me imagino que tu hija, por haber crecido esos años ahí, me imagino que ahorita es una niña súper conectada, ¿no? Pues mira, yo creo que son varias cosas, ¿no? O sea, tengo mis dos hijos, o sea, los dos nacieron en casa, los dos nacieron con partera, los dos nacieron, literal, enfrente de la chimenea, en un contexto, la verdad, muy, muy rural. Mis amigas siempre me dicen, estás loca, eres la más hippie, ya sabes, o sea, y no me bajan de ahí, pero aún así saben que para mí era importante, ¿no? Y nuestras familias también, tanto la familia del papá de mis hijos como mi familia, era como, ¿cómo crees que vas a parir en medio de la sierra? Pero el hospital más cercano está a 1 hora, o sea, sabes, como que todo este concepto, pero yo estaba muy tranquila, mis hijos venían bien, o sea, no tuve ningún problema en el embarazo, tenía mucha confianza en mí, tenía mucha confianza en mi cuerpo, me sentía realmente en paz, no tenía realmente como tanto ruido mental, o sea, como hoy en día, ¿no? O sea, en ese momento estaba pues viviendo en la sierra, disfrutando de otras cosas. Y mis hijos vivimos 7 años al final de todo el tiempo que vivimos en la sierra, y cada año vamos 2 o 3 veces al año, pero vivimos 7 años allá, y los primeros años de mis dos hijos, yo creo que sí, Amalia, que es la mayor, es la que está, tampoco le encanta decir que tiene como mucho este entendimiento, pero lo tiene, o sea, y lo tiene porque me doy cuenta en detalles muy, muy específicos, ¿no? O sea, el otro día justo había una maceta en la entrada de la casa de una amiguita de mi hija, y dice la niña, ¿qué será este árbol, no?
Y le dice mi hija, no, no creo que sea un árbol, yo creo que es un arbusto, yo creo que es una bugambilia, ¿no? Pero no tenía hojas, no tenía flores, Wow. no tenía... Y dije, sí, sí, es una bugambilia, ¿no? O sea, me pareció como muy interesante ese entendimiento. Y sí, en la escuela siempre me dicen, es la única que puede diferenciar el cilantro y el perejil, ¿no? O sea, es la única que de lejos puede identificar un árbol. Y, y justo lo que yo creo, mucho más allá de la conexión, pero también siento que cuando tú conoces tanto a alguien, lo puedes reconocer desde lejos, ¿me entiendes? Ujú, Siento que eso es un poco lo que le pasa a mi hija, como que ya ujú. está tan sentida en este contexto que lo puede reconocer a simple vista o puede saber de qué va y por supuesto que ha hecho tinturas, por supuesto que me corrigen mis cursos, o sea, literal. Wow. Y no lo hace o sea, lo hace como de un lugar de que ya escuchó tanto, de que ya sabes, y es la que más le interesa. A mi hijo, el chiquito ahorita, ¿qué digo? Están en una etapa de pubertad, obviamente, y ahorita, pues obviamente lo único que les interesa es ir a patinar con las amigas, jugar fútbol, escuchar la música de moda y que su mamá no les hable, ¿no? Pero fuera de eso, creo que estas bases y sobre todo también la parte social, por ejemplo, el haber nacido en la sierra, el haber crecido con una comunidad zapoteca, me doy cuenta de que ellos, por más que puedan estar en casa de la amiga que tiene otro nivel social, para ellos siempre son muy abiertos y respetuosos de todas las personas, sin importar su nivel social, porque crecieron en un contexto, o sea, muy distinto, ¿no? Entonces, eso creo que es de las cosas que más agradezco de haberles dado esa oportunidad de crecer ahí. Y también quería decirte qué maravilla que sintieras esta tranquilidad y confianza en ti misma para poder remar contracorriente como si nada, o sea, porque sí lo cuentas como muy casual, pero la verdad es que creo que sí fue muy extraordinaria la situación en la que tú pues te saliste del contexto que conociste desde tu niñez para explorar algo completamente diferente y sentirte, o sea, como roca súper segura y tranquila. Qué padre. Y en un proceso que hoy lo veo de lejos, ¿eh? Y justo ayer una amiga me contaba su parto en el ABC, ya sabes, como que un contexto completamente distinto, pero no sé si también tenía que ver con que era joven, o sea, tenía 12 años menos que el día de hoy, ¿no? Entonces, pues justo como que siento que entre esa juventud, esa confianza en mí, no la dudé ni un segundo, ¿no? Y justo en un proceso tan complejo que es el inicio de la maternidad, porque era mi primera hija, mi primer parto, y pues literal fue, o sea, 7 años. Nos venimos cuando Amalia tenía ya casi cumpliendo los 7 años. Ok. Ujú. Wow, qué experiencia, qué padre. Sí. Oye, y me gustaría regresar un poco al tema de las cremas y de esta época en la que estudiaste el diplomado, para saber un poco más de química. O sea, quisiera que desglosemos un poco, o sea, o que expliquemos qué necesita una crema para convertirse en crema. O sea, cuáles son como esos básicos que tienen, esos químicos como básicos que tienen como todo lo que nos ponemos en la piel. Que a ver, alguna vez escuché algo muy interesante y ojalá hubiera anotado como la fuente para darle crédito porque se me hizo brillante, pero esta persona decía, a ver, si la piel es parte del cuerpo, ¿por qué si nos untamos cosas que no nos comeríamos? Y se me Ujú. hizo que hace un gran sentido. Y ahorita decías, pero de repente sí se necesitan estos, a lo mejor un conservador o no sé, me gustaría que nos introduzcas un poquito a este tema de qué es lo que generalmente tienen las cremas que compramos en el súper a lo mejor, y de esos ingredientes, o sea, cuáles son, sí son indispensables, Ujú. y en tu caso, en Remedios del Bosque, o sea, ¿cómo le hacen para que sea natural? Sí, de acuerdo. Creo que justo lo que te digo, ¿no? O sea, creo que hay
partiendo de que la piel es un órgano más del cuerpo, que es el órgano más grande del cuerpo, que también se alimenta, que también tiene una función, porque todos los órganos del cuerpo tienen una función, ¿no? El corazón tiene una función, el cerebro tiene una función, cada órgano tiene una función. La función que tiene la piel principalmente es protegernos de todo lo externo, protegernos de los rayos ultravioleta, protegernos de la contaminación, bacterias, levaduras, o sea, todo esto nos protege. Pero si nosotros no alimentamos de forma correcta nuestra piel, como alimentamos de forma correcta nuestro cuerpo, entonces nuestra piel va perdiendo la capacidad de cumplir su función, ¿me explico? Entonces, cuando nosotros no le damos a la piel el alimento que necesita, va a depender siempre de algo que le ayude. Por lo tanto, si nosotros no sé, voy a hablar de hace 100 años, digamos, hace 100 años, hace 200 años, no necesitábamos utilizar protector solar, porque realmente nuestra piel tenía la capacidad de protegerse de los externos, pero con toda la contaminación y con todas las sustancias que le hemos ido poniendo a lo largo de estos siglos, de estos años, la piel se va adelgazando, la piel se va haciendo hipersensible, la piel va perdiendo esta capacidad y tiene que ver también con el miedo al sol, el miedo a la contaminación, el miedo y está alineado obviamente y es parte de, pero si nosotros no le seguimos permitiendo a nuestra piel que cumpla su función desde un lugar de autonomía y no de dependencia, entonces nuestra piel no agarra la onda y se empieza a volver hipersensible, se llena de manchas, se llena de granos, o sea, empieza como este desbalance, ¿no? Creo que es muy importante desde ese lugar saber que todas las cremas que ahorita podemos pensar de estas grandes transnacionales y estas marcas como muy, muy grandes, por supuesto que yo no digo que sean malas ni mucho menos, simplemente no están cumpliendo la función de alimentar la piel como la piel necesita ser alimentada. Estas sustancias lo que tienen es principalmente fórmulas sintéticas, que hay muchas cosas sintéticas incluso en la cosmética natural también, pero en general lo que formulan son ceras, mantecas, aceites, o sea, como que hay mucha variedad de insumos que crean una crema. Pero una crema, digamos, una crema convencional, una crema industrializada, está llena de parabenos, fatalatos, que son principalmente petrolatos, que son sustancias que son derivadas del petróleo. Estas sustancias que se derivan del petróleo son sustancias que no son biodegradables, o sea, no se degradan con el agua. Y además de eso, son sustancias que a lo largo del tiempo, porque también me parece que en 1930, 1940, que empezó el auge de cuidarse del maquillaje en Estados Unidos, de usar laca en el pelo, o sea, como que ese auge empezó a utilizar cosas químicas sintéticas que no eran precisamente naturales, pero no había estudios porque nadie regularizaba, ¿no? Es más, los mismos de Procter & Gamble, de este gran emporio, pues realmente no regulaban, eran los dueños casi del FDA, ¿no? Entonces, pues prácticamente se regulaban ellos a ellos mismos. Y permitidas muchas sustancias para usar, para espesar, para ser conservadores, o sea, para crear los colores, ¿no? O sea, los colorantes estaban permitidas. Hoy en día hay estudios que nos enseñan que, a ver, que la mitad o más, o la mayoría de este tipo de sustancias como fatalatos, parabenos, petrolatos, están llenos de cierta toxicidad o son tan tóxicos que pueden llegar a ser cancerígenos con el paso del tiempo. Entonces, eso y además el impacto ambiental que tiene, ¿no? Entonces, como que justo ahí es donde te digo, la piel, tú no te comerías una bolsa de plástico, no te comerías un pedazo de botella, porque tu piel lo tiene que hacer, ¿no? Porque tu piel tiene que alimentarse de esos microplásticos, que literal es lo que está sucediendo. Al darle fatalatos, al darle parabenos, le estamos dando microplásticos de comer a nuestra piel. Entonces,
Así funciona la cosmética convencional y la cosmética natural, la base de la cosmética natural son materias primas que vienen de origen vegetal principalmente, también de origen animal, por ejemplo, hay muchas mantecas o hay muchas también, la miel, la cera de abeja también, ¿no? Pero de Remedios del Bosque solo utiliza origen vegetal, no utilizamos nada de origen animal. Y es una forma también de nosotros poder, de alguna forma, ser más conscientes del impacto que estamos teniendo, tanto en la tierra como en las personas, ¿no? Entonces, estas plantas, sacamos de ahí extractos, mantecas, aceites, que están llenos de compuestos activos, que esos compuestos van a ser literal los minerales, las vitaminas, todo lo que tu piel necesita como un órgano interno, igual un órgano externo. Entonces, la piel también necesita vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, todo esto es lo que necesita, eso es lo que le damos a la piel. Entonces, esa es la diferencia. La gran diferencia es una formulación que realmente va a llegar a nutrir tu piel y no nada más que la va a mantener hidratada o que la va a proteger del sol, sino que desde una forma más consciente, porque también se puede proteger del sol, pero al mismo tiempo alimentar. Entonces, esto es lo que hace la cosmética viva. Ok, ok, ok. Y, por ejemplo, estas grandísimas empresas, o sea, me impresiona mucho que a pesar de que cada día hay más estudios, pues así siguen, incluso productos para bebés. Creo que a pesar de que igual los doctores, todo el sistema médico, pues, o sea, se les agradece mucho, por supuesto, porque creo que nos ayudan en muchas situaciones de crisis. Creo que en el cómo estar bien, cómo mantenernos saludables, creo que a veces ahí, pues, no sé, en todo este sistema económico, pues muchas veces recetan cremas, pues porque creo que les dan alguna comisión o porque es lo que hay. Entonces, ay, a mí de repente me cuesta mucho ir al dermatólogo, dermatóloga, por mi rosácea terrible, que me gustaría entender cuál es la raíz en vez de simplemente esclavizarme a ponerme algo que ni sé qué tiene, que es seguramente una empresa inmensa que cuesta, que siento que me asaltan cada vez que voy y digo, no, esto no es sostenible, no, de ninguna forma es sostenible. Y no sé, siento que de repente está increíble poder tener una alternativa que justo su interés yo creo que es otro y no nada más dinero, dinero, dinero. ¿Me explico? Exactamente, justo. Y creo que para nosotros eso es, ¿no? O sea, como que siempre la invitación es cuestionémonos un poco qué es lo que estamos comprando. Y no o sea, cada quien puede tomar la decisión que quiera, ¿no? Al final no va por ahí desde un juicio, sino va más bien desde una invitación a que nos cuestionemos qué estamos comprando, a qué empresas estamos apoyando, porque no nada más es lo que le estamos poniendo a nuestro cuerpo y por supuesto que es importante lo que estamos poniendo a nuestro cuerpo, pero muchas veces también todo el tema social, todo el tema cultural, a qué empresas, esa empresa qué está haciendo en tema de reforestación o en tema de regeneración o simplemente nada más está acabando el agua de la zona donde está maquilando, ¿no? Entonces, sí es como, para mí es un poco este entendimiento y una invitación a decir, nuestro dinero es poder, entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestro poder? ¿No? Se lo estamos dando a una empresa que está haciendo ¿qué? ¿No? Entonces viene desde ahí como un poco esta invitación y siento que en general, o sea, no quiero como hablar muy mal de este tipo de industrias, pero la realidad de las cosas es que sí es importante cuestionar, porque somos consumidores y al ser o sea, no es que se va a acabar el consumismo, ojalá que pueda ser un consumismo mucho más enfocado a la conciencia, al entendimiento de realmente qué queremos ver en las siguientes generaciones, ¿no? Porque nosotros vivimos una generación, estamos viviendo una generación donde nuestros ancestros, nuestros antepasados, no tomaron ese detalle, no tomaron esa visión. ¿Qué va a pasar con los que vienen adelante, no? Entonces, es un poco esa invitación a esos cuestionamientos. Claro. Y luego me gustaría brincar un poco al tema de maquillaje y belleza, o sea, porque, a ver, creo que también vivimos en una época en la que simplemente
vamos en la inercia, ¿no? Como que hay una forma medio establecida de cosas tan simples como ir a la oficina, y sientes como la presión de irte maquillada y a mí me pasó que llegaba el punto en el que decía, ya no aguanto, mi cuerpo ya no me da con este estilo de vida, no me da la energía para maquillarme y luego desmaquillarme y como, ¿por qué? ¿Para qué? Aquí, o sea, y mi piel ya no lo soporta. Y por otro lado me siento como, uy, hoy no me maquillé, ay, qué pena. Y luego es como, no, pero ¿por qué? ¿Qué importa? Y no sé, me gustaría hablar un poquito de cómo creo que tu marca de alguna forma también está relacionada con lo natural, o sea, creo que lo un poquito más sano, o sea, un poquito más práctico y bueno, esa es mi percepción. Me gustaría saber qué piensas tú, cuál es tu concepto de belleza, o más bien, bueno, es una pregunta muy filosófica. Para mí, o sea, para mí, y ahí viene obviamente ese ya es mi juicio personal, pero para mí no hay cosa más bella que una piel sana, ¿no? O sea, la salud en general, o sea, y yo lo he visto, cuando más sana me siento, cuando mi piel está brillante, cuando mis hijos, cuando amigas, o sea, yo lo veo, ¿no? Cuando alguien está, pues, de alguna forma, por decirlo en ese contexto, es como vibrando en salud, es cuando tu piel mejor está y no necesitas cubrir y cubrir y cubrir. Que a veces, y yo siento que hay personas que les puede gustar mucho, ¿no? O sea, como esta dinámica del maquillaje y cada quien decidirá lo que le gusta, pero creo que esta tendencia de poder tener una piel sana es la base de poder disfrutar incluso mejor tu maquillaje, ¿no? O sea, como que todavía se vea mejor tu maquillaje, pero sí, yo personalmente me maquillo muy poco, o sea, lo básico para cuando la cena, para cuando el evento, para cuando ya sabes, pero realmente para mí es mucho más importante enfocarme en una piel que no necesita maquillaje, en una piel sana, porque también, y digo, pues yo vivo en Valle de Bravo, entonces obviamente aquí difícilmente ves a alguien maquillado, ya sabes, o sea, traemos el lodo, la rama embarrado en nosotros, pero la realidad es esa. Creo que nos toca como cambiar un poco el paradigma de la belleza, ¿no? De que la belleza no tiene que estar sostenida ni por algo que te pones en la cara, ni por algo que te pones en el cuerpo, ¿no? Entonces, como más un poco la aceptación viene de la sociedad, pero también la seguridad que tenemos nosotras mismas. Creo que hay parte, cuando nosotras nos sentimos seguras de otras, de nuestra piel, incluso aunque traigas el granito, ¿no? O sea, yo a veces traigo el granito y me vale, o sea, y me dicen, ay, traes un granito, sí, ya lo vi, o sea, por supuesto que lo vi desde en la mañana, ¿no? No lo voy a tapar, porque si lo tapo no funciona bien y se queda la mancha, o sea, como que... Entonces, creo que mucho radica en nuestra propia seguridad. Sí, claro, y o sea, yo creo que mi punto era qué importante creo que es cuestionarnos las cosas, o sea, empezar un poco a, ¿por qué estamos haciendo esto que es tan desgastante? Y sí, creo que solo es eso, y que cada quien haga lo que quiera, por supuesto, porque además creo que el tema de cremas y maquillaje de alguna forma está relacionado a nuestra percepción propia, cómo nos sentimos y cómo nos vemos y cómo nos gusta ser. Entonces ahí creo que tiene que haber libertad absoluta. Totalmente. Pero justo, o sea, me encanta cómo lo dices pues a veces lo más natural, pues a veces brilla más. Sí, se ve precioso. A mí me encanta la piel sin maquillaje, ¿no? Incluso como que también he visto, y desde artistas muy grandes, importantes, y mucha gente también como que empieza más a literal ya no usar nada en la piel, a usar mejor un arete grande, o sea, es como otro tipo de belleza, y creo que a mí eso me encanta que pueda ser, que cada quien encuentre pues sí, como su forma de brillar, pero siempre basándonos en la salud. Creo que eso es bonito. De acuerdo. Una parte que me encanta de estas conversaciones por las que estoy creando este podcast es porque
creo que es muy importante en estas épocas justo salirnos del renglón y analizar cómo estamos viviendo y reimaginar hacia dónde nos gustaría que fueran las cosas. O sea, porque de repente creo que nuestro mundo está lleno de distopías y no muchas veces dedicamos mucho espacio a ver, entonces, ¿cómo sí? ¿Qué sí nos gustaría que pasara? ¿Qué sería lo mejor que nos podría pasar? Entonces, ¿tú cómo imaginas que sería, o cómo te gustaría que fuera la vida en unos 50 años? Si pudieras pensar en lo mejor que le podría pasar a esta humanidad, ¿qué sería? Creo que obviamente todos los cambios sistémicos, ¿no? Y todos los cambios culturales, sociales, llevan tiempo, pero sin duda me gustaría que hubiera mucho más respeto entre las formas de pensar, mucho más, sí, no tiene que haber entendimiento, pero por lo menos respeto, ¿no? De los otros, de las otras formas de pensar, de no creer que tenemos siempre la razón. Y creo que ahí, cuando hablo de biodiversidad, lo reflejo mucho en lo que me gustaría, sería que hubiera mucho más cuidado a la biodiversidad de la vida en general, ¿no? De las plantas, de los animales y de las personas mismas, como que este cuidar de la vida para mí se ha vuelto como una misión de vida, el cómo nosotras, las mujeres principalmente, que llevamos los ciclos dentro de nosotras, que tenemos este entendimiento muy conectado de la vida, del cuidado de la vida, para nosotras es muy importante esto, ¿no? ¿Cómo cuidamos la vida? Y creo que si me pudiera imaginar en 50 años cómo quisiera, sería una sociedad que cuida la vida en sus diferentes formas, ¿no? Que cuida la vida de mujeres, que cuida la vida de las semillas, que cuida la vida de los niños, que cuida la vida de las plantas. Entonces, me encantaría que fuera, que cada vez más pudiéramos cuidar de la vida todos. Me encanta. ¿Y tú crees que estas grandísimas marcas de cosméticos y de cremas, etcétera, o sea, podrían en algún momento justo transformarse para cuidar la vida? ¿Tú crees que, y cómo crees que tendría que ser ese proceso? Creo que muchas cosas se tienen que romper, ¿no? O sea, como que hay muchas ideas, paradigmas, empresas, ¿sabes? Que se tienen que romper, pero no para siempre, que se tienen que transformar. Es una forma, el romper es una forma de transformación, ¿no? Y sobre todo si hay una misión importante detrás, no se rompe, solo se va a transformar. Entonces creo que sí hay posibilidad de transformarse, sin duda. O sea, creo que todo lo que existe hoy en día se puede transformar, tanto una relación como una empresa, como cómo vemos las plantas hoy en día, como cómo es nuestra relación con las plantas, con la medicina, todo se puede transformar. Entonces, sí creo que hay formas, creo que hay algunas formas más ágiles que otras, pero sin duda creo que hay formas. Bueno, y ya para ir cerrando, María, ¿qué te da esperanza? En este mundo caótico en el que vivimos, o Sí. sea, hay algo, o sea, Justo tuve una vives con plática, esperanza. sí, justo tuve una plática que, pues esto, ¿no? Amigos, tengo un amigo empresario, tengo un amigo político, tengo un amigo activista, y literal en pláticas así con amigos y amigas era, pues es que no tenemos esperanza en la humanidad, ¿no? Estamos súper tristes y lo que está pasando en Medio Oriente y lo que está pasando en África y lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Y yo les decía, bueno, pero es que si perdemos la fe en la vida, se pierde todo. O sea, ya mejor todos nos suicidamos y se acaba la vida, ¿no? Entonces creo que lo que me da esperanza es tengo mucha fe en la vida, ¿no? Tengo mucha fe en que hay una energía vital que nos sostiene y que esta energía vital está encargada de saber por qué hay una guerra en Medio Oriente. O sea, realmente, que a lo mejor a mi entendimiento humano es muy corto, es muy limitado, ¿no? Para poder entender por qué está sucediendo esto. Yo tengo que hacer lo que a mí me toca hacer, ¿no? Y en base a eso poderlo promover, pero creo que lo que me da esperanza es la fe en la vida, como el creer en la vida. Y creo que eso es lo que me gusta mucho compartir, tanto en los cursos, en las pláticas, porque siento que es lo más importante que necesitamos tener, la confianza en la vida, la fe en la vida, porque si perdemos la fe en la vida no hay nada, ¿no? O sea, como que nos podemos volver seres muy depresivos, seres demasiado
egoístas o todo ver lo negativo. Entonces, creo que en la medida, pues hasta que no me vaya de este plano, pues seguiré creyendo en la vida. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Oye, María, y hablando de cursos, la verdad sí me gustaría usar este espacio para decir que vas a tener varios cursos, o sea, a ver si Sí, varias de las personas que están escuchando, sí. ojalá, incluida yo, o sea, a ver si me logro colar en algún. Estaría increíble. Normalmente tengo solo una vez al año hago esta gira. A veces la hago yo sola, a veces la hago con Natalia, una súper hermana y partner mía. Ella es una amiga de Brasil que también trae un entendimiento. Literal es como yo, pero brasileña. Entonces, literal, como que nos conectamos muy bien. Ella es agroforestera, está muy metida con el trabajo con la tierra. Yo estoy más metida en el trabajo con la transformación, el procesamiento. Y juntas hacemos varios cursos, ¿no? Entonces, tenemos una modalidad que es un curso mucho más académico, mucho más enfocado a extracción de biocompuestos, temas de modelos regenerativos de la tierra, o sea, como mucho más académico. Y tenemos modelos que son más retiro, como un tema más de conexión con la naturaleza, más de conectar con las plantas, con la intuición, con esta sabiduría de la vida a través de la naturaleza y a través de las plantas, ¿no? Entonces, tenemos estos formatos y ahorita vamos a tener varios cursos. Se pueden meter a nuestra página en Remedios del Bosque y también en Remedios del Bosque en redes sociales, pero vamos a tener ahorita el próximo fin de semana, bueno, no me acuerdo bien la fecha, pero es en Valle de Bravo. Tengo uno yo en la Universidad del Medio Ambiente, luego con Natalia tenemos en Tepoztlán, también en noviembre me parece, en octubre. Tenemos en Tepeji del Río, ahí voy a estar yo con María Cacho, que también es una especialista, una terapeuta padrísima en todo el tema de rituales ancestrales y el uso de plantas medicinales dentro de los rituales. Y por último tenemos un retiro en Quintana Roo, en la Selva Maya, en un lugar divino. Y por último, la formación completa de agroforestería y herbolaria en Oaxaca, en Tierra del Sol. Entonces, son varias fechas, perdónenme, no me acuerdo bien de No te todas, preocupes. pero se pueden meter ahí a nuestras redes sociales y ahí pueden ver más información sobre todos los cursos. Y me encanta que compartas tu conocimiento, porque mira, algo que se me estaba olvidando mencionar, es que yo tengo esta visión de que a lo mejor, ojalá, algún día la gente va a estar organizada diferente, a lo mejor ya no van a existir estas ciudades inmensas, caóticas, sino vamos a estar a lo mejor más repartidos por el planeta. Y yo creo, o sea, me encantaría creer que algún día a lo mejor va a haber o sea, sí vamos a poder disfrutar de todo este conocimiento y todos estos nutrientes, o sea, de la mejor forma de darle estos nutrientes a nuestro cuerpo, pero de una forma local. O sea, yo me imagino algún día en el que hay muchas personas como tú con este conocimiento creando todos estos productos, pero de forma local, o sea, desde la siembra y cosecha de los ingredientes hasta la producción y todo, o sea, sin tener que enviar de aquí a China o viceversa, o sea, todo más localizado. Esa Totalmente. visión, no sé si la compartes, pero Sí, totalmente. Ojalá que eso sea. Y creo que tiene que ver justo con eso, ¿no? Con la organización, con el respeto entre las personas. Y una vez que haya respeto, puede haber organización, puede haber colaboración, puede haber como trabajos locales mucho más profundos. Entonces, sí, sin duda lo comparto. Ay, María, pues en serio, muchas gracias por esta plática, por este ratote que estuvimos platicando. En serio, gracias por compartir toda tu experiencia de vida y todo tu entendimiento, todo este entendimiento que ya lograste adquirir. Y gracias por esta marca, porque la verdad es que, como decía al inicio, para mí es un apapacho, mi cara me lo agradece cada vez que me lo ponga. Además de el olor, o sea, es una experiencia, es un ritual, delicioso, porque huele, es como aromaterapia ahí en mi de la cara. Entonces, gracias por todo lo que haces, por compartir esta energía tan linda. Y pues esto fue Reimaginando la Vida. Muchas gracias, Fer.